Nutricionista, un espacio en donde alimentamos tus conocimientos en salud física, mental y espiritual. Aquí lograremos que tú y tu familia tengan una vida plena y feliz. El Señor Dios dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el momento de hacer tu pregunta al aire. Bienvenidos a Salud Integral Adventista. En este espacio les acompaña su amiga y hermana en Cristo, Mariela Avilés, y hoy tenemos un programa de mucho interés para usted. Sí, así es, de mucho interés para todos los amigos oyentes de los 100.5 FM. Nos acompaña en este espacio la licenciada Celia Cruz Martínez. Ella es especialista en psicología y hoy nos acompaña con el tema el manejo y el control del estrés. Bienvenida, licenciada. Bienvenido, hola, bienvenido a todos y a todos. Muchas gracias por brindarnos este espacio, ¿verdad? Y vamos a tener palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Y esperando que el Espíritu Santo, Padre, nos acompañe, nos dé entendimiento y sabiduría en este espacio que vamos a tener, Señor, sobre el tema cómo controlar el estrés. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como sabemos, ¿verdad?, de que el estrés es un problema. A mí me gusta siempre hablar sobre el contexto que está ocurriendo en el momento de nuestras vidas, ¿verdad?, de que es lo que está pasando hoy. Y vamos a ver cómo este estrés está llegando hasta el momento último, que podemos llamarle la depresión silenciosa. El problema nosotros lo podemos controlar. Un problema lo podemos controlar porque ese problema podemos todos los días, como saben ustedes, ese problema, siempre va a haber un problema todos los días. Nosotros lo podemos controlar, pero lo que no podemos controlar es la ansiedad. La ansiedad es lo que nosotros no podemos controlar porque el cerebro se bloquea y también nuestras ideas se distorsionan. Entonces es allí donde empieza el descontrol de nuestras emociones, ¿verdad?, nuestra lógica y el cognitivo. Entonces en este momento pues vamos a hablar de la palabra de Dios, que es muy importante, y vamos a leer Mateo capítulo 6 versículo 25 al 27. Dice: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer o de beber, ni vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni juntan en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? Y dice el 34, así no os preocupéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su cuidado, basta al día de tu afán. Entonces, como vemos, no vamos a poder nosotros resolver la ansiedad, el estrés que podamos ver nosotros como seres humanos. No podemos solucionar esos estrés que se nos empiezan en nuestras vidas. Pero por decirlo así, el estrés no es una enfermedad en sí. Dios nos dio el estrés para ayudarnos a nosotros. Por ejemplo, digamos así, un día me fui al banco, fui a sacar una serie, ahí una cantidad, y yo voy con el estrés de que alguien me está viendo, de que salgo del banco y voy para el vehículo y voy con ese estrés que alguien me va siguiendo y yo voy, y eso es un estrés normal, porque ese es el estrés que Dios nos dio a nosotros para que nos cuidemos. Es una sobreprotección que tenemos, pero cuando nosotros ya nos vamos al otro lado y nos vamos al extremo del estrés, es ahí donde vienen los problemas. Viene el estado del estrés de una enfermedad, de que verdaderamente es cuando yo tengo demasiado estrés, tengo problemas de concentración, tengo problemas de la memoria, en la parte cognitiva, tengo problemas que empiezan a reaccionar muy rápidamente, hago las cosas sin pensar, en la lógica ya no puedo pensar, ya no puedo hacer cosas que me hagan pensar en hacer cuentas. Por eso es que es muy importante que cuando uno está con ese problema, vamos a ponerlo así, un estrés un momento de una pérdida de un ser querido. Cuando el ser querido se nos va, es lo último que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Porque cuando viene eso, viene en el momento en de que la persona pierde el desánimo, pierde el interés, no tiene ánimo ni de comer, ni de beber, ni de mudarse. Y entonces, vamos viendo ahí que poco a poco la persona se va retirando de la familia, no quiere socializar, se va alejando, ya pierde el interés en sí misma, en su propia ética. Vamos a ponerlo así, empieza a mentir, díganle que no estoy, que en este momento, y así va mintiendo hasta llegar al extremo. Entonces vemos que hasta la ética personal pierde la persona cuando tiene el exceso de estrés. Y entonces vamos a ver aquí los 4, conocer las zonas, ¿verdad?, del estrés, que cada ser humano puede aprender y reconocer cuáles son esas 4 zonas que existen en la vida. Y vamos a ver en el mínimo de estrés. Tenemos el estrés moderado, tenemos el estrés excesivo y tenemos también el estrés máximo. Esos 4 zonas es la que nosotros debemos de conocer. El mínimo es preocupante también. ¿Por qué? Porque la persona no muestra interés en nada, es apático, no muestra amor, no muestra interés de las cosas. Entonces no podemos tener ese estrés mínimo nosotros, sino que tenemos que tener el estado moderado, ese estrés moderado, que es el que nos ayuda a nosotros a cuidarnos,
a estar siempre en la perspectiva, en decir, tengo que hacer esto, tengo que ir allá, tengo que llegar a tiempo. Entonces, ese es un estado normal, que podemos decir que es el moderado, donde la persona tiene que estar en ese, digámoslo así, en esa línea. En el exceso, cuando ya vamos, y si ustedes pueden ver el mínimo, el moderado, y hay personas que no se dan cuenta cuando pasan al exceso. Pues todavía en el exceso, ahí todavía estamos un poquito liberados. El detalle es cuando llegamos al extremo. Ahí donde el estrés llegamos y podemos decir, podemos caer en una enfermedad grave, silenciosa, que es la depresión. Cuando llegamos a ese estado de depresión, la persona empieza a sentir cosas en el cuerpo, en el organismo, ya no es mental. Simplemente ya ella lo está sintiendo, siente que el corazón le palpita, siente que le brinca, siente dolor de cabeza, dolor, tristeza, ya no quiere levantarse, no tiene ánimo de ir al trabajo, solo quiere estar acostada, busca estimulante para relajarse y empieza con el cafecito, porque por lo general las personas dicen que el café relaja, es cierto, relaja, pero cuando lo toman las personas ya se vuelve adicta al café y llega un momento en que sienten que el café no le llega y empiezan a tomar otros medicamentos, por decirlo así, otros estimulantes más fuertes, y ya vamos llegando a las pastillas, vamos a lo que son los medicamentos, llegamos a las drogas como el alcohol, como el tabaquismo, como la heroína y muchas de esas drogas que buscan las personas para poder controlar y reanimar su momento en que ellos están pasando. Pero el problema está de que cuando ya abarcaron todos esos estimulantes, ya ellos ya sienten que ni esos le llegan. ¿Y cuál es la solución que ellos buscan? Es quererse hasta quitar la vida. Es ahí donde es por eso que nosotros tenemos que conocer esos cuatro zonas de estrés que tenemos como seres humanos. Yo hoy quiero compartirle, ¿verdad?, lo que debemos analizar para que mejore el nivel de estrés. Hay una teoría que viene con nuestro temperamento y es con la tipología A y B. Mientras ustedes están ahí pensando qué pregunta hacer, qué quieren saber y pueden anotar, yo voy a irle leyendo la diferencia que hay entre la tipología A y B. Y vamos con la tipología A. Dice que la persona es impaciente. Conocemos a las personas impacientes que se cansan de esperar, que no pueden esperar, que no pueden hacer una fila, por decirlo así, se vuelven desesperados, y la persona es impaciente en todo, hasta para hacer sus cosas. Es competitivo, le gusta la competencia, es ambicioso, agresivo, todo el tiempo está apresurado y molesto. Vemos ahí que eso es la tipología A. Vamos con la B. El B es paciente, no se propone meta, teme a los desafíos, tiene conducta firme, le gusta estar rodeado de personas, quiere ser el centro de atención. Y como vemos, ¿verdad?, con este tipo de tipología, es lo que ya nosotros tenemos en nuestro temperamento. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de estos tipos de tipología?
nosotros podemos combinar. Ustedes saben de que siempre en un dispositivo viene el negativo y el positivo. Por eso es que siempre nosotros tenemos algo en nuestra vida, ¿verdad? De que nato o lo traemos ya en nuestro temperamento, todas esas cosas que nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar, si a mí no me gusta la impaciencia, pues voy a buscar en la tipología B el paciente. Aquel que le gusta esperar, que se sienta, que hace las cosas ahí frescamente y no importa el tiempo que pase, pero ahí va el paciente. Entonces la tipología A debe de copiarse de eso porque es bueno ser paciente, pero tampoco al extremo, porque también no es correcto. Y vemos también, ¿verdad?, de que el impaciente, el competitivo, muchas veces es bueno ser competitivo, pero muchas veces no. Cuando llegamos al extremo, ustedes van a ver ahí cuando hay competencias de juegos, de todo tipo de competencias que se forman en lo secular, siempre terminan en un problema. Y entonces por eso es que no se debe de ser competitivo. Dios nos ha dado a nosotros ese lugar de tener ese estrés moderado para que podamos sobrevivir a los problemas que se nos presentan en nuestra vida. Digamos que el estrés es el que nos ayuda a imponernos a las prácticas que hacemos todos los días y nos ayuda a la vida cotidiana que nosotros llevamos, porque el estrés, ponerlo en práctica, el estrés moderado es bueno porque ese nos ayuda a llevar una vida controlada, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros vemos de que todo esto que nosotros miramos, una conducta firme. Muchas veces vamos a hallar gente molesta por todos. Yo a veces me pregunto y digo, pues me ha pasado momentos en de que quizás voy a hacer una fila y cuando llego veo a la gente impaciente, ¿a qué hora van a terminar? O quizás cuando ya llegó uno ya están de mal modo, llega la persona, digo yo, ¿por qué muchas veces hay servidores que se ponen impacientes cuando ven que tienen una fila larga y es cuando deberían tener más paciencia? Pero como miramos que en este mundo secular todas las cosas son al revés, ¿verdad? Y siempre es muy bonito tener en cuenta lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo controlar el estrés en mi vida? Yo tengo, como en todo, tengo que tener factores de riesgo. En todo, si ustedes van a un trabajo, a su oficina, a los lugares que vayan, ustedes tienen que prever los factores de riesgo. Los factores de riesgo es para que nosotros aprendamos a comprender y a entender qué está pasando en mi vida, por qué me siento así, por qué pienso así, por qué no hago así, por qué no puedo hacer las cosas así, qué está pasando en mi vida. Entonces nosotros tenemos que prever esos factores. Yo quiero compartir con ustedes 10 factores que nos van a ayudar a superar nuestro estrés. Pero antes, licenciada, vamos a escuchar nuestra primera pausa en Salud Integral. Hoy nos comparte la licenciada Celia Cruz con el tema el estrés en este espacio de Salud Integral. Ya regresamos. Que me veo
Bienvenido a Salud Integral. En esta oportunidad estamos compartiendo con la licenciada en psicología Celia Cruz y hoy nos comparte el tema el mayor y el control del estrés, así el manejo y el control del estrés en Salud Integral Adventista. Como vemos, ¿verdad? Habíamos quedado cómo tengo que tener esos factores de riesgo en mi vida. Les voy a mencionar por lo menos 10. Estado laboral no es en que yo voy a trabajar, sino que hablamos en el estado laboral cuando trabajamos en una cosa, en otra cosa, y entonces ahí vemos de que hoy por hoy vemos de que nosotros trabajamos de una manera quizás una agenda muy llena, quizás no hay los utensilios que vamos a ocupar y tenemos que sacar ese trabajo a como sea, ya sea en la casa, en el trabajo, en la calle, en donde estemos. Tenemos que poner límites. Yo tengo que poner límites. Tenemos que aprender a decir no. Muchas veces nosotros cargamos con cosas que no son nuestras. Y a veces llegan las personas a decirnos, me haces esto, me haces lo otro, mira aquí, mira allá. Y nosotros no decimos no. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy cargando las cargas de otro. Entonces, Jesús nos dijo en su palabra, tome su cruz y sígame. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, toma su cruz y sígueme. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos dice que cada uno tome su cruz y que lo siga. ¿Y qué significa? Cada quien cargue sus problemas. No se monte otro problema. Aprenda a poner sus límites. El número 3, juntarse con personas tóxicas. Juntarse con personas tóxicas no nos ayuda en nada. ¿Por qué? Porque empieza a criticar, empieza a estar de negativo. Uy, no, eso no se puede hacer, eso no lo hago, no se puede hacer, no lo vas a hacer, no vas a triunfar, no vas a llegar a esa meta. Son personas tóxicas que no podemos juntarnos porque nos van a intoxicar. Y entonces no podemos, pero sí tenemos que ayudar a esa persona. No es que la vamos a apartar, pero también tenemos que ayudarla. Basta, y hay que buscarle cómo ayudar a esas personas que son tóxicas. El número 4, relaciones conflictivas. Nosotros vamos a ver que en nuestra familia es donde hay más relaciones conflictivas. Entonces tenemos que evitar esos conflictos en el trabajo, en donde seas. Vamos a ver esos problemas conflictivos que no nos ayudan en nada. En las tomas de decisiones, aprendamos a tomar decisiones. Las tomas de decisiones, uno tiene que buscar la manera de cómo decir, voy a hacerla de esta manera, porque muchas veces tomamos las decisiones rápido sin pensar, que después nos arrepentimos y caemos en el tipo de que hablamos del estrés. Y estos son unos factores que nosotros es lo que nos va a ayudar a nosotros en el estrés a comprender qué es lo que nosotros no podemos hacer y qué debemos hacer. El 6, planear. Muchas veces nosotros hacemos planes y hacemos, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto. Yo veo muchas personas que traen los traumas del pasado, el estrés del presente y la ansiedad del futuro. Y muchas veces cuando no nos ponemos a hacer un programa, un plan que vamos a hacer en nuestras vidas, hay que planear cómo vamos a hacer en nuestra vida con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque solo no podemos, con nuestra fuerza no podemos hacer, por muy plan que usted haga, no lo pueda realizar con la ayuda de Dios. El 7,
no ser perfeccionista. Muchas veces nosotros queremos que las cosas nos salgan a la perfección, queremos que las cosas salgan bien y no se puede. Todo moderado tiene que ser. La perfección no se puede hacer humanamente. Nosotros, ¿verdad?, no podemos hacerlo. Solo Dios es el perfeccionista porque Él es perfecto. Tenemos el 8, que es el duelo. Ese es uno de los factores, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que aprender, que es un factor de riesgo, el duelo. Cuando hay un duelo de pérdidas materiales, duelo de separación, duelo de perder a un ser querido. Y vemos ahí de que nosotros tenemos que tener ese factor, aprender lo que puede ser de riesgo, porque cuando nosotros perdemos a un ser querido, nuestras emociones se alteran y es ahí donde empezamos a reaccionar de una manera. Nosotros podemos usar una palabra, resiliencia. La resiliencia es llegar a un momento en de que la persona se da cuenta y llega a la resignación y luego vuelve a como ella piensa, y es cuando nosotros decimos, bueno, vas a llegar a tener resignación. Resígnate a lo que perdiste, ya sean cosas materiales o que se separó o cosas, ¿verdad?, de una pérdida de un ser querido. El peligro de quedar en desempleado es otro factor de riesgo. No nos debemos de preocupar por eso, no tengan miedo. El Señor dice, no tengan miedo. Nosotros tenemos que quitarnos ese miedo de que pensemos de que vamos a perder otras cosas o el trabajo o perder la casa, como muchos pensamos. El 10, el sexo, a lo que procedemos, ¿verdad?, a la mujer. En este caso, nosotras las mujeres nos estresamos más que el varón. ¿Por qué la mujer se estresa más que el varón? Porque la mujer lucha con muchos trabajos cotidianos. Usted va a ver que la mujer tiene su trabajo, luego viene a la casa a hacer sus cosas, sus oficios, a cocinar, si tiene niño, a atender el niño. Entonces vemos ahí que la mujer se estresa más que el hombre. Y es ahí este otro factor de que tenemos que tomar en cuenta. Vemos la historia de Pedro, ¿verdad?, cuando el Señor le dijo que él pues iba a ser entregado a manos de quienes le iban a quitar la vida. Y recordemos las palabras que cuando el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, yo te seguiré hasta donde tú vayas, yo te voy a seguir siempre. Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces tú me negarás. Entonces vemos ahí cómo estaba ese estrés de Pedro cuando llegó el momento en que se dio el momento cuando Jesús fue apresado. ¿Qué hizo Pedro? No se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Entró en un estrés excesivo de que él no supo, no pensaba, pero en un momento él recobra y se vuelve y llega al estrés moderado, y es ahí donde él se controla, empieza a llora y pide perdón a Dios. Y vemos ahí cómo, ¿verdad?, Pedro cambia su vida. Y nos vamos a la historia de Jonás, cuando el Señor le dice a Jonás, vete a Nínive y predícales que no los voy a destruir si ellos obedecen a mis mandamientos. Y vemos, ¿verdad?, de que ¿qué hizo Jonás? Jonás vino y tomó un boleto, se subió a la barca y dijo, se fue a Tarsis. Y ahí vamos a ver de que él va huyendo
de lo que el mandato que Dios le había dado. Entonces, como vemos, este mandato era un mandato como así a la fuerza. Ahí Jonás, ¿qué hizo? Dijo, no, ¿cómo voy a ir yo donde esa gente es mala? No puedo ir, mejor me voy, busco otro lugar y me voy. Entonces, podemos ver ahí que eso es como decir un estrés obligado. Y muchas personas caemos en eso, que es el estrés obligado. Y es muy importante de que nosotros conozcamos la fuerza para resistir. Podamos conocer los agentes estresantes que podemos confiar en nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos confiar porque no podemos resolver el problema. Solo Dios nos ayuda a buscar que solucionemos ese problema. Él es el que nos da la fortaleza para seguir. En estos agentes de que vamos a ver vamos a compartir 4 enseñanzas para mantener el control del estrés. 1. Los agentes estresantes que atienden que podemos confiar en nosotros mismos. 2. La reacción. ¿Cómo puede ser esa reacción? Yo puedo reaccionar en un momento de rabia. La fuerza para resistir. La fuerza del poder físico. ¿Cómo estoy físicamente? ¿Cómo está mi fortaleza? ¿Cómo puedo? ¿Será que este día puedo cargar? ¿Cuántas cargas puedo cargar este día de hoy? La capacidad de carga. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Le repito, ¿por qué Él dijo, toma tu cruz y sígueme? Porque cada quien es el que puede cargar su problema. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Dios nos da esa resistencia a cada uno. Y nos da la resistencia hasta donde podemos nosotros tener esa fortaleza. Vemos, ¿verdad?, de que en estos momentos que debemos de tener esos momentos de estrés, nosotros tenemos que buscar la forma de cómo tener un programa en nuestras vidas para que nos ayude a disminuir el estrés. ¿Y cuál es ese programa para que nos ayude a disminuir el estrés? Tenemos el ejercicio, tenemos la alimentación balanceada, la reprogramación, decirle a la mente cosas positivas. Voy a hacer esto. Comúnmente nosotros tenemos que hablar en voz alta, como que lo estamos hablando con otra persona, positivamente. Ese programa yo lo tengo que tener. La programación espiritual, que es la que nosotros debemos de tener siempre, porque es la que nos va a ayudar. Y yo quiero leerles encontramos en la Biblia, ¿verdad?, en Mateo capítulo 11, versículo 28, que nos dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en lo espiritual nos va a ayudar en todo. Si nosotros buscamos la palabra de Dios, si nosotros oramos y pedimos ayuda a otras personas. Si no podemos leer la Biblia, pues le pedimos ayuda a otras personas. Si queremos aprender a orar, pues también igual podemos aprenderle
de otras personas, cómo orar, porque a veces nosotros hasta en eso nos estresamos, no sé cómo voy a orar, cómo le voy a pedir al Señor. El Señor nos escucha. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra mente. Él lo que quiere es que lo busquemos a Él, para que todas estas cargas que nosotros tenemos, que nos pueden llevar hasta la muerte, Él es el único que nos puede ayudar. Bien, estamos acá en Salud Integral Adventista. Si usted desea hacer una pregunta, lo puede hacer. Nuestra línea están ahí dispuesta a usted. Nuestro convencional, el 2315-2546. También tenemos nuestro WhatsApp y es el 5789-9908. Al igual, el 7548-6964. Por medio de esa línea usted puede hacer sus preguntas. Y bien, licenciada, hablando del estrés, usted mencionó una palabra que muchos mencionamos, pero que a veces no sabemos qué es, pero simplemente decimos, es que usted es una persona tóxica. Licenciada, ¿a quién le llamamos una persona? O sea, ¿quién es realmente una persona tóxica? Bueno, una persona tóxica es una persona que siempre está con lo negativo en todo, critica las cosas. Él empieza a criticar, quiere manipular a la persona, y entonces a eso le llamamos personas tóxicas, que todo para ellos es lo negativo, para ellos no está bien nada, para ellos no vas a llegar a concluir esa meta que te has propuesto, y quizás puedan creer que solo ellos pueden llegar a tener ese éxito, y entonces empiezan a querer manipular, a quererte poner con quién vas a platicar, con quién vas a andar. Ellos siempre buscan algo tóxico para que sea menos el éxito de las personas. Por eso es que muchas veces vamos a encontrar nosotros personas tóxicas en el ámbito del trabajo, en la familia, en todo vamos a encontrar, y es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta cuando una persona es tóxica. Y si usted ve una persona tóxica, pues no es que va a alejarse de ella, tiene que también ayudarle para que ella también se desintoxique de eso tóxico que quizás lo agarró de otra persona, porque esto es una cadena como todo tóxico, que si usted se llena de algo tóxico, ya sabe usted que se puede enfermar. De igual manera pasa con estas personas que son tóxicas. Así es, licenciada, muchas veces mencionamos o decimos, sé que usted es tóxico, y la verdad, pues, concepto bien definido el que usted nos acaba de brindar, cuando una persona es tóxica. Y bueno, algo importante que usted mencionaba, que el estrés es un trastorno, que si lo dejamos que él continúe en nuestra vida. Usted mencionaba también que el estrés es importante, que lo debemos manejar, controlarlo. ¿Es así? Así es. Decíamos que tenemos el estrés mínimo, el moderado, y tenemos también el estrés que es el que podemos llamarlo así, el excesivo. ¿Por qué? Porque es malo el excesivo y el mínimo, porque el mínimo no me muestra interés en nada, y el excesivo es el que yo voy, ya no me da la voz. Así es, usted nos mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que debemos de tener un poquito de control en cuanto al estrés, que es el estrés, bueno, nos ayuda en situaciones difíciles, nos ayuda a salir de unas situaciones muy difíciles, pero en otros también nos perjudica demasiado estrés, como el que mencionaba usted. El estrés excesivo, por eso es que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a diferenciar. En mi vida yo tengo que ver cuál es estrés
que yo tengo, si es el mínimo, preocúpese. Cuando usted se siente que no le interesa nada, que no le importa nada, pero cuando está en el moderado, usted siempre tiene ese momento de levantarse, decir voy al trabajo, a tal hora tengo que llegar, y uno se preocupa. Pero eso no es una enfermedad, no es mala, porque ese es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros para poder realizar las cosas. Y Dios nos dio eso. ¿Para qué? Para que podamos controlar nuestra vida. Claro que sí. ¿Cómo es perjudicial el estrés en nuestras vidas cuando no tenemos una ayuda como la de Dios, que nos ayuda a resolver Amén. los problemas y a poner toda nuestra dificultad en las manos del Señor? Y vemos cómo al no saber manejarlo, licenciada, suceden muchas cosas y tomamos caminos muy diferentes. Así es, tomamos caminos muy diferentes. Yo le decía de que cuando no lo podemos manejar, se nos pierde el interés, perdemos la ética personal, es ahí donde nos abandonamos, bajamos la autoestima y perdemos el interés en todo, y ya no podemos pensar con aquel pensamiento que siempre nosotros tenemos, ¿verdad? De que manejamos el pensamiento. Muchas veces nosotros decimos manejamos el corazón, pero el corazón es la mente en la cual nosotros atribuimos. Dios nos dio a nosotros un cerebro dotado. Todo lo que usted va recepcionando, ahí se va grabando y ahí queda grabado. Entonces, si usted viene y comienza a mandar esa señal de poco interés en su persona, y viene otra señal, manda otra señal de que ya no le interesa nada, ya pierde el ánimo, ya pierde la manera de tener relaciones sociales, ya no siente necesidad de salir, no quiere platicar, se aísla. ¿Y qué puede pasar? Puede llegar a cometer hasta llegar a un suicidio. Y por eso tenemos que aprender, buscar la forma de cómo no llegar a ese estado, porque es muy preocupante. Ahí sí es ya buscar la muerte. Licenciada, ¿desencadena el estrés otras patologías o enfermedades? Claro, usted puede desencadenarle. Y cuando usted se pone así, la persona, ¿qué puede desencadenar? Alta presión, diabetes, problemas estomacales. Muchas veces cuando la persona tiene demasiado estrés, se contraen, vamos a decir así, el estómago se contrae y empieza a tener problemas de que se encoge. Y entonces todo eso, cuando pasa esto, se encogen las paredes estomacales y rozan y se lastiman. Y es ahí que hasta puede tener una gastritis, puede tener problemas de digamos así, de problemas gástricos, problemas cardíacos también. Puede tener ansiedad excesiva, dolor de cabeza, usted siente que le duele todo, y podemos tener un pensamiento de que hipondríaco. Una persona hipondríaca puede decir de que ya si escuchó algo, cree que ya ella tiene esa enfermedad, y vamos viendo de que o escuchó a otra persona, ella como siente esos síntomas, también ella lo tiene. Entonces, psicológicamente, ella puede acaparar esa enfermedad a la que le llamamos hipondríaco. Y vemos que se puede desencadenar el nivel de todas las hormonas, que podemos ver ahí, la hormona, la adrenalina, por ejemplo, en los niños. Cuando los niños juegan esos juegos, ¿verdad? De que sacan ahí en la televisión, que el niño empieza a matar y mata y mata y mata. Entonces, ¿qué llega el niño? Se estresa y llega hasta un estrés excesivo de matar. Y lo vemos, vamos a ver cómo estamos viendo hoy en día, de que los niños pequeños ya llegan a matar. Y de esa manera ellos no
no dan la talla en las clases. Violencia. Ya no se ocupan del... ¿Por qué? Porque ya no tienen el pensamiento para decir, poner atención, porque en su mente hay un, poderle llamar así, un huracán en su mente donde ellos no pueden pensar, no pueden analizar, y más bien lo que ellos están pensando es en alterarse y volverse violento, como igual puede pasar en una persona adulta. Así es, doctora, ¿cómo podemos manejar ese estrés? Y cuando se puede manejar y cuando no podemos manejarnos el estrés que nosotros tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo controlar el estrés o cómo manejarlo? Yo le decía de que hay 4 programas. Le decía hacer ejercicio, tener una dieta balanceada. Bueno, el ejercicio es bueno, saludable, ¿verdad? Porque ayuda a tener, a llevar una motora, ayuda a la motora gruesa a tener huesos sanos. Y en la alimentación balanceada debemos de saber de que no debemos de comer carnes, ¿verdad? Grasa, mucha fritura, lácteos, todo eso. Tenemos que aprender a consumir alimentos que muchos no los consumen, que es la comida que nuestro Dios nos dejó, ¿verdad? Que son las legumbres, las frutas y las hortalizas, todo eso rico. Mire, las semillas. Hay muchas personas aquí en Nicaragua que vienen de otros países y dicen, wow, ¿cuántas semillas hay? Ustedes son dotados, decía el pastor Marín en una conferencia. Aquí en Nicaragua son dotados, decía, porque tienen semilla, y qué bueno es la semilla. Tienen semilla de ajonjolí, decía ajonjolí, de maní, de marañón, qué rico. Entonces, pero nosotros tenemos que aprender a tener una dieta balanceada, y también tenemos que tener las cosas, ser positivo. Mandarle mensaje a la mente positivamente. Cuando uno manda ese mensaje a la mente, el cerebro se inyecta y manda al cuerpo ese positivismo, y empieza usted a realizar sus cosas como que no ha pasado nada. Y lo otro es buscar de Dios, porque es muy importante lo espiritual en nuestra vida. Dios nos dijo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que tener una mente, un cuerpo sano, ¿verdad? Para poder hablar con Dios y para poder llevar esta vida que tenemos y poderla y saberla vivir con la ayuda de Dios. Licenciada, hemos llegado al final de este programa Salud Integral. Le agradecemos a usted por haber compartido este espacio, el tema, el manejo y el control del estrés. ¿Algún número, licenciada, donde la podemos localizar? Sí, al 87 76 76 70. Bueno, amigos, si usted desea hacerle una pregunta, lo puede hacer a los números que nuestra licenciada Celia Cruz le mencionó, y es el siguiente: 87 76 76 70. Así que fue un placer, y gracias, licenciada, por habernos compartido ese tema del estrés. Que el Señor los bendiga a todos los amigos oyentes. Se despide de usted, Mariela Avilés y licenciada Celia Cruz Martínez. Bendiciones. Amén. Hasta aquí su programa Salud Integral Adventista. Acompáñenos en el próximo programa a través de la frecuencia radial 100.5 FM. Envíe sus comentarios al número WhatsApp 8977 3280